Empecemos hablando de impuestos de las personas. Y es un tema complejo, lo reconozco, y que no nos sentimos muy cómodos la mayoría de nosotros. Pero busquemos comprenderlo más allá de lo que significa el pagar un dinero al gobierno federal, local o municipal. En México, todos estamos obligados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a contribuir con el gasto público. La Constitución es la ley suprema que existe en nuestro país. Por lo tanto, no es opcional el pagar o no pagar impuestos. Existen otras leyes muy específicas que nos indican cómo vamos a tributar en cada una de esas situaciones que están indicadas en las leyes. Hay impuestos que van al gobierno federal, hay impuestos que van al gobierno estatal y hay impuestos que van al gobierno municipal. Esta información la tenemos explicada también en nuestra página obetus.com, donde te vamos a poner aquí la línea y puedes descargar un libro electrónico llamado Lo que debemos de saber los contribuyentes personas físicas. Los impuestos simbolizan lo que es un sistema de recaudación, pero no es nada más la obligación de pagar impuestos, sino atrás de eso también hay otras obligaciones que debemos hacer los contribuyentes, entre ellos las personas físicas como tú y como yo. Además de pagar impuestos, también tenemos obligaciones de hacer. Por ejemplo, emitir comprobantes fiscales o facturas, presentar declaraciones, aunque no hayas tenido ingresos que declarar. Son ejemplos de obligaciones de hacer. Si te das cuenta, no es solamente un sistema de recaudación, sino también es un sistema de control estadístico de lo que está sucediendo en las actividades económicas del país o de una zona en específica. El impuesto sobre la renta, o ISR, como lo conocemos normalmente, es el impuesto directo, es decir, que va gravando, que va a causar impuesto por tu ingreso o por la utilidad que vas teniendo de la actividad a la que te dediques. No existe una tasa en específica del impuesto sobre la renta como lo existe para las personas morales, que es del 30%. Las personas físicas es una tarifa progresiva. A medida que van teniendo más ingreso o más utilidad, les va aplicando una mayor tasa donde la máxima es del 35%. Por eso notarás que algunas personas pueden estar pagando un 8%, 7%, 10% y otras un 21%, un 28%, un 30% o hasta casi un 35%. Todo está en función del ingreso y la utilidad que tiene cada persona. Por lo tanto, por ser este el impuesto sobre la renta el que grava realmente tu actividad, decimos que es el impuesto al cual tienes que dedicarle mayor atención, mayor conocimiento, porque es el que va impactando realmente a tu actividad, a tu utilidad. Al decirles que es el impuesto al que hay que poner más atención, significa que también hay algunas oportunidades en las cuales podemos aplicar para comprobar deducciones. Y al comprobar deducciones, lo que logramos es bajar la base sobre la cual se va a calcular el impuesto sobre la renta. De estas deducciones estaremos hablando en cápsulas más adelante. Y la verdad que es uno de los impuestos, el ISR, que más nos duele pagar. Por lo tanto, el aprendizaje de cómo funciona y qué oportunidades te da la ley para bajar la base gravable es vital para tus finanzas personales. Anteriormente decía que es una obligación presentar declaraciones, pagar impuestos, porque así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A qué me da derecho todo esto? Pues te da derecho realmente a estar dentro de un sistema. Es decir, tienes comprobaciones de ingresos, tienes comprobaciones de gasto, pero eso te empieza a abrir también puertas a ser sujeto de crédito para que tú estés pensando posteriormente en adquirir una casa, adquirir un auto, adquirir un crédito para un proyecto. Pues entonces el ser contribuyente es lo que te permite también ser sujeto de crédito, entre muchas otras cosas, porque también quizás estás buscando rentar una oficina, rentar una casa, y si no tienes cómo comprobar tus ingresos, pues va a ser más difícil que alguien quiera aceptar darte en arrendamiento ese lugar. Entonces, estos son uno de los ejemplos de por qué tenemos que aprender a estar dentro del sistema fiscal, aprovechando la mayor cantidad de oportunidades que nos dé la ley para poder bajar, optimizar el pago de tu impuesto. Dentro de las personas físicas, no todos nos dedicamos a lo mismo. Entonces existen diferentes tipos de ingresos que están precisamente estipulados en la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos personas
que se dedican a trabajar a una empresa y reciben un salario. Es el primer tipo de ingreso. Tenemos personas que se dedican a tener una actividad empresarial, es decir, compran, venden, producen, comercializan algo. Entonces tienen sus propias obligaciones para el impuesto sobre la renta. Otro tipo de ingreso. Algunas otras dan en arrendamiento propiedades, es decir, reciben ingresos por rentas. Esto se les conoce como ingresos por arrendamientos. Otras personas tienen inversiones financieras que les dan intereses, rendimientos. Le conocemos como ingresos por intereses. Alguna otra persona puede tener un ingreso por una venta esporádica de algún bien. Por ejemplo, tenía su casa anterior, un local, y lo vende. No se dedica a vender inmuebles. Eran algo de su propiedad que luego los vende y le generan un ingreso y una utilidad. Entonces, este es otro tipo de ingreso que puede tener una persona física. Alguien puede estar actuando como accionista en una empresa. Es dueña de acciones que están generándoles un rendimiento conocido como dividendos. Esas tienen también su particularidad de cómo pagar su impuesto sobre la renta. Alguna otra persona pudo haberse sacado un premio en algún sorteo y también la ley contempla cómo debe de cubrir su impuesto sobre la renta en este caso. Y existen muchos otros casos que no los pude haber especificado en esto que estamos hablando, pero sí están contenidos en la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, a lo que vamos es que una persona física, por la misma diversidad de operaciones que puede haber, puede tener su específico tipo de ingreso y por lo tanto su particularidad para poder cumplir con las obligaciones fiscales. Es muy común en la práctica que vengan personas físicas con esta duda. ¿Me puedo dedicar a trabajar en una empresa, a tener ingresos por mi cuenta porque estoy atendiendo clientes, a vender cosas que eran de mi propiedad, a tener ingresos por renta al mismo tiempo? Y la respuesta es que sí. Tenemos nosotros la libertad como personas físicas a dedicarnos a lo que sea mientras sea lícito. Y en las leyes fiscales está contemplado cómo debes de cubrir los impuestos acorde a esa actividad. Por lo tanto, cerramos diciendo que la actividad a la que te dedicas implica un impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta. Y el monto del pago está sujeto a dos condiciones: a la cantidad de deducciones que te permita la ley aplicar para bajar la base gravable y al monto de esa base gravable que pudiera ser también proporcional a la tasa efectiva, que la máxima es del 35%. La palabra impuestos es plural. Acabamos de hablar de uno de ellos, el impuesto sobre la renta. Pero muchos de nosotros vemos en el día a día otro impuesto, que es el IVA, impuesto al valor agregado. Y este impuesto también es muy confuso porque está en el flujo de efectivo de lo que manejamos día a día todas las personas. Cuando nosotros vamos a comprar algún artículo, algún producto, hay un 16% en la mayoría de ellos implícito que estamos pagando cuando lo compramos. En ese momento, nosotros cuando hacemos las compras, nos vemos mermados en nuestro flujo de efectivo, porque estamos pagando un 16% por ese producto adicional. Pero vamos a ponernos en la otra parte, aquella persona que vende. Cuando vende, recibe un 16% adicional también a lo que es realmente su precio del cual tiene que sacar un rendimiento. Por lo tanto, esa persona lo que recibe es un ingreso adicional, un dinero que no es de ella y que por lo tanto debe de entregar al SAT al siguiente mes junto con sus impuestos. Lógicamente, durante el mes tendrá esta persona que recibió ese IVA la oportunidad de reducir ese monto con gastos comprobados, con facturas comprobadas, y que al final del siguiente mes va a tener que entregar al SAT la diferencia. Te voy a hacer referencia a otros videos que hemos hecho, a otros materiales que hemos hecho explicando lo que es el IVA, para que lo tengas muy claro, porque nosotros en el día a día pensamos que todo el dinero que recibimos o que manejamos es nuestro, pero dentro de cada peso que manejamos hay un componente de impuesto sobre la renta
y en muchos de nosotros también un componente de IVA que debemos darle su respeto. Algunos de nosotros también, cuando estamos en una actividad emprendedora, tenemos la obligación de retener impuestos. ¿A quiénes? Hablando de personas físicas, cuando tenemos empleados, tenemos que retenerles el impuesto sobre la renta que les corresponde a ellos, porque nosotros como patrones tenemos la obligación de cubrirles, además del seguro social y otras obligaciones, debemos de expedirles su recibo de nómina y calcularle su impuesto, y por lo tanto retenerlo al SAT junto con los demás impuestos del patrón. Hasta ahorita, por lo tanto, hemos visto 3 tipos de impuestos: el ISR, el IVA y aquellas retenciones que están incorporadas en la operación de la actividad a la que te dediques. Con esto te quiero decir que la palabra impuestos es plural y que es muy importante saber a qué tipo de impuesto me estoy dedicando: al ISR, al IVA, a las retenciones, y entender entonces cuáles de ellas sí puedo hacer algo que me permita la ley para optimizar el impuesto y cuáles simplemente están dentro de mi operación, dentro de mi flujo de efectivo y debo de cumplir cabalmente con ellas. Con esto y el entorno electrónico digital en el que vivimos, te podrás dar cuenta que el sistema fiscal no es solamente un sistema de recaudación, es un sistema que le permite a las autoridades tener control de lo que están haciendo los contribuyentes y les da información también de las actividades económicas que están sucediendo en el país. Te darás cuenta también que no es una opción tributar o no. La ley máxima de este país nos obliga a estar dentro de la contribución, dentro del sistema fiscal, y que eso nos permite también, si lo sabemos manejar, a que nos abra puertas para nuevos negocios, puertas para créditos, puertas para emprender. No pretendemos que con esto te hagas un experto de impuestos, pero que sí tomes la conciencia de que es un factor a considerar en tu actividad profesional, en tu actividad emprendedora y sobre todo que lo veas como una plataforma para poder seguir creciendo. Negocios sin Corbata es un programa de Obetus. Aquí te dejamos nuestras redes sociales y te recuerdo que en esta ocasión, esta temporada la estamos dedicando a las personas físicas, aquellos auténticos profesionales, emprendedores, empresarios que reconocen que debemos de saber cómo integrar y aplicar lo que estamos aprendiendo en nuestro día a día. No te pierdas los siguientes episodios.